¿Cuál fue el último tema que vimos? Vimos los casos clínicos, Doc. Perfecto. Bien. ¿Cuándo regresan a clínica? ¿Cuándo van a clínica? Todavía están pendientes, Doc, de autorización. Por lo que tengo entendido, ya falta poco porque ya nos pidieron las fotos para las credenciales del Gómez Maza. De acuerdo. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Doc. Bueno, entonces, como ya vamos a ir a clínica, dentro de la temática que tenemos ahorita es el manejo inicial de las lesiones musculoesqueléticas para revisar también las vendajes y yesos. Y el siguiente tema sería la osteogénesis imperfecta, viendo algo de ortopedia. Entonces, cuando trabajamos las lesiones musculoesqueléticas, ya ustedes saben que vamos a trabajar en lo que va a ser la revisión secundaria, donde vamos a colocar las férulas, y de acuerdo a eso vamos a realizar la tensión. Ustedes recordarán que dentro de lo que estamos viendo, el trauma, con la evaluación inicial es con lo que vamos a manejar al paciente politraumatizado. Y esto va a pasar con esta globalización que tenemos en la actualidad. Vamos a encontrar cómo la información se va pasando de un país a otro a una velocidad impresionante. Y bueno, en la universidad, Pablo Guardado Chávez, que busca que ustedes tengan la mejor preparación, queremos que tengan los conocimientos necesarios para realizar ese manejo inicial adecuado de las fracturas y las luxaciones que permitan un buen pronóstico posterior. Esto ya deben haberlo memorizado desde la preparación. En el sexto, la consideración al traslado. Y el último, pues es el cuidado definitivo. Entonces, ustedes ven esto. Y en la fase de preparación, lo que son las ambulancias, pasa en la fase prehospitalaria, todo el manejo del accidente. Y la fase intrahospitalaria, pues es lo que hacemos en el área de choque. Podemos ver entonces cómo la fase prehospitalaria, pues es el rescate de la víctima, la atención en el momento del accidente, la atención inicial prehospitalaria que va conllevando a la inmovilización de la persona, el manejo de la vía aérea y colocar el collarín, empezar a ventilar, el traslado al centro de trauma más cercano, que en el caso de Tuxtla sería el Hospital Gómez Maza, el Hospital del Iste, el Hospital del Seguro Social, el Hospital de la Defensa, ¿no? de, la, de la zona militar. Cuando llega al hospital vamos a trabajar en el área de choque y de ahí se va a determinar el tratamiento que debemos realizar. En algunos de los casos es quirúrgico y el 10º paso, si recuerdan, son los cuidados definitivos. Entonces, dentro del tratamiento prehospitalario, utilizamos la cánula Guedel en el paciente que está inconsciente. En el paciente que está semiconsciente es la cánula nasofaringea, porque la cánula Guedel puede inducir el vómito. Colocamos el collarín rígido. El collarín de Filadelfia es este, pero el Filadelfia sería como una especie de marca. Lo que nosotros necesitamos es un collarín rígido que estabilice bien el cuello. Lo inmovilizamos en una tabla espinal larga y el oxígeno a 10 a 12 litros por minuto, esto como inicio. Después lo vamos a bajar. Aquí vemos la cánula orofaringea, que hay dos técnicas para colocar. En el manejo ya de lo que sería el área de choque, vamos a tener siempre este orden que tiene la vía aérea, pues va a ir a la cabeza, va a ser el líder generalmente el que lleva la vía aérea.
En el área de choque tenemos una enfermera de un lado, una enfermera del otro lado, que cada uno tiene actividades diferentes. Llama a estar alerta, prepara área, registra información, aísla procedimientos y la otra enfermera o enfermero toma signos vitales, accesos venosos, proporciona el equipo. De tal forma que esta imagen que están viendo ustedes ahí, este esquema del Colegio Americano de Cirujanos de 1993, el Hospital de Atlanta, nos está mostrando que en el manejo del trauma lleva un orden. Y de hecho toda la medicina lleva un orden. Eso es algo que debemos siempre preparar. Se hace el triage cuando hay desastre, cuando hay emergencia masiva, se le toca al paciente, si no hay respuesta hay que realizar la revisión primaria rápida, que es el ABCD, donde identificamos las situaciones que ponen en peligro la vida y empezamos el tratamiento. ¿Qué utilizamos? Aquí vemos la cánula nasofaringea, la orofaringea o cánula Guedel, colocamos el collar cervical. Si hay necesidad, tendríamos que intubar esto si tenemos la habilidad. Si no tenemos la habilidad, no haríamos eso. Aquí vamos a colocar la cánula nasofaringea cuando el paciente esté despierto. Es una cánula muy blandita para que no lo estire. Si hubiera necesidad de manejar la vía aérea que estuviera obstruida y no pudimos desobstruirla, está la cricotireotomía por punción, que es la que están viendo en la última imagen del lado derecho. Esta imagen de la ventilación transtraqueal percutánea que va a nivel de la cricotiroidea, membrana cricotiroidea. Hacemos una punción con un punzocat después de localizar la cartílago tiroides y luego la membrana, que si ustedes se tocan, levantan su cuello y luego al tocar van a tocar el cartílago tiroides. Un poquito abajito van a sentir como una ranurita. Ahí, esa es la membrana cricotiroidea. Ahí vamos a colocar este punzocat con la aguja a 45 grados. Y ya que entremos, dejamos el punzocat puesto, colocamos el oxígeno y se le hace un agujerito a la manguera. ¿Para qué? Para que en el momento que tapemos, vamos a tapar 1 segundo y destapamos 4 segundos. Entonces estaría pasando oxígeno y estaría pasando aire y el paciente estaría haciendo la ventilación mientras se ve una vía aérea definitiva. Eso sería por aproximadamente 40-45 minutos. Esta es la cricotireotomía quirúrgica. Y aquí vemos la membrana cricotiroidea. Y esto es el procedimiento que se hace en urgencias, la necesidad. Generalmente en los hospitales esto se hace en quirófano y ahí ya no se hace la cricotiroidotomía. En los quirófanos se hace la traqueostomía. Antes se hacía la traqueostomía y se aconsejaba, no, ábrele la tráquea, pero puede sangrar mucho y entonces esto es lo que está indicado. Ya que estamos en el paso, aquí vamos a ver el paciente. Aquí debemos ver una vía aérea definitiva y vamos a verificar si no tiene un problema de catéter. Deme un segundo. Doc, creo que se muteó su micrófono. Les decía que iba a silenciarlo tantito, pero bueno. Aquí realizamos la inserción de un catéter cuando hay un un neumotórax. Atención. Si se dan cuenta, aunque la imagen no es muy buena, vamos a encontrar aquí que se ve el pulmón colapsado. Todo este hueco es aire. Todo ese hueco es aire. Y ese aire que estamos viendo es el que tenemos que sacar para que se descomprima. Entonces, tenemos que ver eso. Miren, este no es un neumotórax, atención, porque si se dan cuenta, la tráquea y las
estructuras no están desplazadas hacia el lado derecho. Ese es un neumotórax simple, pero se los puse de ejemplo para que veamos un neumotórax, atención, nos va a dar toda esta parte negra porque el pulmón se colapsa, se pega, como si fuera un globo, se desinfla. Y cuando se desinfla este pulmón, entonces vamos a encontrar que, como es un neumotórax a tensión, tendríamos que hacer algo de emergencia. ¿Dónde vamos a insertar el catéter? En un segundo, ahora sí, por favor. Ah. Muy bien, entonces seguimos. Entonces, este es el neumotórax a tensión. Si recuerdan ustedes que les decía que en la B, en ventilación, lo que comprometía la vida era un neumotórax a tensión, un neumotórax abierto, o sea, son dos tipos de neumotórax. El neumotórax a tensión sería como este, pero colapsando las estructuras y con una amenaza de insuficiencia respiratoria que ustedes al explorar, al auscultar, no escucharían funcionamiento pulmonar. De este lado sí escucharían que está funcionando el pulmón. El otro tipo de neumotórax es el neumotórax abierto. El neumotórax abierto es cuando, sobre todo en la parte posterior, giramos al paciente y nos damos cuenta que tiene el pulmón expuesto. Por una herida, por algo puede haberse expuesto. Y entonces entra aire y esa presión positiva pues colapsa el pulmón. Recuerden que los pulmones funcionan con presión positiva como si fuera un globo, pero por fuera del pulmón es una presión negativa, es decir, es una presión como de atracción. ¿Como cuál? Como cuando cuelgan un adorno en un cristal o cuelgan algo en el espejo del carro o en el vidrio del carro. Hace un vacío. Ese vacío es una presión negativa. Así debe estar todo afuera entre las pleuras. Cuando entra aire o entra líquido, como sería en el caso de sangre, vamos a tener, en el caso de la sangre, un hemotórax. Entonces, un hemotórax, atención, es aire en el espacio interpleural que colapsa el pulmón y que compromete la función respiratoria y la cardíaca. Un hemotórax abierto es aire en el pulmón, pero con una comunicación al exterior. El otro problema pulmonar sería el hemotórax masivo, es decir, que sangra a más de 200 mililitros por hora. Entonces, esa es otra emergencia. La otra es el taponamiento cardíaco, que eso es sangre en el saco pericárdico que no deja que el corazón funcione adecuadamente. El otro problema es la contusión pulmonar y estos en general son los problemas de la ventilación. Cuando tenemos un neumotórax a tensión en la línea media clavicular, vamos a hacer la punción con un punzocat. Inmediatamente que entremos, como aquí está hueco, y entramos por arriba de la costilla, porque acuérdense que abajo está el paquete, entramos, entra el punzocat y va a empezar a salir aire, y dejamos que salga aire, y se coloca un dedo de un guante, como ven aquí abajo. Un pedacito de dedo de un guante y se amarra con una liga. Y a esta punta le hacemos un hoyito con una aguja. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando sale aire, va a inflar este dedo, el guante, y va a salir por el agujerito que hicimos. Pero cuando quiera regresar aire de acá, se va a colapsar el dedo. Entonces, no va a permitir que entre aire.
Eso es el tratamiento en el neumotórax. Atención, por lógica, en la revisión secundaria, ya resuelto el problema, hay que colocar un sello de agua. Todos saben que es un sello de agua, ¿verdad? Sí, Doc. No, Doc. Bueno, ahorita les digo. Entonces, línea media clavicular, la línea media clavicular, segundo espacio intercostal, y entramos por arriba de la costilla. Por arriba de la costilla, de la tercera costilla. Bien, en el caso del sello de agua, vamos a entrar en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo y entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Es que hay algunas referencias acá y otras acá. Bueno, lo ponemos en medio y se mete una cánula, un tubo endotraqueal para que esté drenando el aire, lo que haya que hacer. En el caso de la circulación, nosotros debemos pensar que hay 3 cavidades que pueden sangrar potencialmente bastante. Uno es el tórax, el otro es el abdomen, con el vaso y el hígado, y el otro es la pelvis. Así que aquí tenemos el tórax, es el abdomen o la pelvis, por alguna lesión arterial. Ahora, el fémur, de acuerdo a la TLS, puede sangrar 1500 una fractura de fémur. 1500 una fractura de fémur, 1500 mililitros. Con el edema llega a 2000, es decir, 500 mililitros de edema. Entonces, cuando tenemos chocados, generalmente cuando tiene el paciente 2 fracturas de fémur, entonces estaría sangrando de 3 a 4 litros de pérdida sanguínea. Bien, en el caso del déficit neurológico, pues vamos a ver si no tiene un déficit neurológico por una fractura de piso anterior, una fractura de piso medio, es decir, piso anterior del cráneo, ¿no? Piso medio del cráneo. ¿Cuál sería el dato, independientemente del déficit neurológico? Pues el ojo de mapache. El ojo de mapache todavía sigue siendo uno de los datos para el fractura de piso anterior y el signo de la batalla, que es una equimosis a nivel de uno de los oídos. Bien, en la parte posterior de las orejas. Aquí les estoy poniendo hematoma epidural para que vean cuando es un hematoma muy grande, generalmente compete a la función neurológica. La de Clark se la valora aquí y sabemos que el total son 15 puntos. Y nos lo va a dar la respuesta en apertura ocular, nos va a dar 4. La respuesta verbal nos va a dar 5, ahí ya tenemos 9 puntos. Y si responde motoramente, es decir, tóquese la punta de la nariz, se la toca, levante su dedo pulgar y lo levanta, ahí estamos evaluando la respuesta motora, esa vale. Entonces, 4, 6 a 5 son 15 puntos para un Glasgow normal. ¿Recuerdan ustedes que les dije que había que ver que los niños también viéramos su Glasgow, los niños que hablan y de los niños que no hablan? Bien, ahora le voy a pedir a uno de ustedes que me lea esta diapositiva, así nos vamos a ir uno por adelante. Dice exposición, prevenir la hipotermia. Para facilitar el examen y una evaluación completa, el paciente debe ser desvestido. Se corta la ropa, cubrirlo con cobertores limpios y lo más importante es mantener la temperatura corporal. En esta parte, gracias doctora, es donde les decía que tenemos que rotar al paciente en bloque. Aquí debemos aprender a moverlo en bloque. En la clase me deberían pedir que les enseñe a mover al paciente en bloque. Porque
Hay una forma de tomar la cabeza detrás de las orejas, sujeta, y se pueden colocar las manos un poquito abajo de los hombros, de la espalda, y se le flexiona una pierna y se tiene que sujetar del hombro y de la pelvis para que gire completamente en bloque y podamos revisarlo. Entonces, recuerden que en la atención de cualquier paciente, la seguridad primero es la nuestra. Eso deben aprender. O sea, ¿en qué sentido la seguridad de nosotros? Llevar lentes, llevar bata, llevar zapatos, no pase la sangre o el agua. Se sugiere botas impermeables, pero la mayoría de nosotros no las usa. Entonces, gafas que nos protejan de los líquidos, una protección de la ropa y usar guantes. Entonces, esos son los cuidados que debemos tener nosotros cuando vamos a atender a un paciente. Cuando lo revisemos en la vía pública, lo primero que tenemos que hacer al llegar es ver que esté asegurado el ambiente o la escena. ¿Por qué? Porque si es un atropellamiento, ustedes les van a ver seguramente que cuando a alguien se le poncha la llanta de su carro, pone sus señalamientos y los demás conductores pasan pero pegado donde están cambiando la llanta, casi se lo atropellan. Estamos en un mundo caótico donde no se respeta eso. En el caso hospitalario, por eso tenemos nosotros que ver que esté controlado el ambiente. Ahora, reanimación es parte implícita de revisión o revisión primaria. Aunque es un paso separado, van juntos. Debe ser agresiva y en cuanto se identifican, tratar las lesiones que amenazan la vida. Entonces ahí tenemos esto, la preparación, la revisión primaria, ya es revisión primaria, la reanimación y los anexos de la revisión primaria. Ese es un punto muy sencillo porque ustedes se dan cuenta que pensando en el AVE, ustedes van a decir, no, pues necesito cánulas, necesito bolsa de dispositivo mascarilla, lo que conocen como BU, necesito collarín. Bueno, pues todos esos son anexos de la revisión primaria y reanimación. Necesito un monitor. Todos los pacientes politraumatizados deben estar monitorizados. Todos los pacientes que estemos atendiendo politraumatizados deben estar monitorizados. Bien, entonces nos vamos a la revisión secundaria que vamos a hacer aquí. Vamos a revisar de la cabeza a los pies. Pero bueno, serían entonces monitores, gasómetros, frecuencia respiratoria, los marcadores, la sonda nasogastrocurinaria si no hay contraindicación y los rayos X básicos. Ahora, ¿para qué se pone la sonda nasogástrica? Para que no se infle el estómago. Porque el paciente, al estar respirando mal, va llenando de aire su estómago hasta que está bien, demasiado lleno de aire y le impide respirar adecuadamente. La urinaria, para cuantificar el gasto urinario, debemos tener una uresis de 50 a 70 mililitros por hora, en el caso del adulto. En el caso de los niños vamos a tener menos de 10 mililitros por hora y los niños mayores de un año, 2 mililitros en el niño menor de un año, 1 mililitro en el niño mayor de un año. Esto, entonces vamos a tener acá los rayos X, tres básicas, que es la lateral cervical, la AP de tórax y la AP de pelvis. Y si se considera necesario el FAS. A estas rayos X, tres básicas, le llamamos respuesta metabólica al trauma. Perdón. A estas tres básicas le llamamos serie ósea de trauma. Serie ósea de trauma. Bien. ¿Quién quiere leer esa? Yo, Doc. Anexos de la revisión primaria. Considerar lavado peritoneal diagnóstico o FAST, Focused Assessment Sonography in Trauma,
evolución sonográfica enfocada en trauma, iniciar el trámite de traslado. De acuerdo, entonces ya aquí, después de que consideramos si no había que hacer un FAS, iniciamos el trámite de traslado. Si quieren ver cómo se hace un FAS, viene muy bonito en el libro de la TLS que les mandé. Ahí pueden checar, viene con imágenes muy buenas. Bien, ahora veamos que alguien más lea este caso. Yo, Doc. HR. Adelante, doctora. Edad 38 años. Sexo masculino. Fecha de ingreso 16 de abril de 2002. Comorbilidades ninguna. Padecimiento actual. Refiere los de ambulancias que presentó accidente automovilístico el día 18 de abril de 2002. El paciente que conducía en estado de ebriedad sin medidas básicas de seguridad, sufriendo impacto directo sobre el tórax y luego en el miembro pélvico izquierdo, presentando herida aproximadamente de 5 centímetros de longitud con exposición de tejidos blandos y óseo, con aumento leve de tejidos blandos, sangrado activo escaso, dolor a la movilización, EVA 7 de 10, arcos de movilidad limitados por dolores, traído a esta unidad para valoración y tratamiento. Bien, como se pueden dar cuenta, no menciona dónde está herida, que eso es un error, ¿no? Pero porque sospechamos de una fractura expuesta, donde nos refiere esa exposición de tejidos blandos y óseo, y podría ser de la tibia o podría ser del fémur. Ahora, en estos pacientes, aquí está la serie de trauma. Bien, entonces, puede ser la serie ósea de trauma acá. Están viendo la lateral cervical, la P de tórax y lo que es la P de pelvis. Esta es. La lateral cervical, para que sea buena, esta no es una buena cervical, tienen que verse las 7 vértebras completas más T1. Debe verse el cráneo completo para ver toda la vía aérea. Esta es una T de tórax y esta es una P de pelvis. ¿Qué vamos a buscar en la lateral cervical? Si está alineada, si no hay fracturas, luxaciones. En la del tórax igual, si no hay fracturas, se están ventilando los pulmones. Se dan cuenta aquí cómo se ve diferente de la imagen que les ponía del neumotórax. Aquí se ve la trama vascular. ¿Qué vamos a buscar en la P de pelvis? Si hay fractura, sobre todo la parte de atrás. Y en las apófisis lumbares acá, en estas, porque si estas se rompen, pues va a haber inestabilidad rotacional. Es importante reexaminar el ABCD y luego ya vamos al traslado. El traslado debe ser lo más pronto que se pueda, teniendo estable al paciente. Bien, ¿quién lee esta? Vaya tomando la palabra que no haya leído y si no ya voy mencionando a los que tengo en la lista. Pues si gusta, Doc, puedo volver a leer. Déjame hacer que participen. ¿Cómo te llamas, mi doctor? Yo me llamo Ricardo Gallardo.